La noche del 30 de mayo de 1961, el disparo de una escopeta recortada sería el primero y el más letal de los impactos recibidos esa noche por el cuerpo del general Rafael Leonidas Trujillo Molina, los cuales inevitablemente le traerían la muerte. Pero detrás de esta acción se ocultaron las manos de un hombre habilidoso que había convertido una simple escopeta de caza en una potente arma para matar, la cual fue capaz de atravesar con gran facilidad las capas de metal del automóvil en el cual era transportado Trujillo. Un hombre que de antaño sirvió al régimen, pero que con el paso del tiempo entendería que Trujillo debía ser eliminado. Su nombre, Manuel Diobín Filpo. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy hablaremos un poco sobre el señor Manuel Diobín Filpo, un hombre habilidoso que formó parte de la conjura que dio como resultado la muerte del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina, y cuyos aportes, si bien no fueron los más significativos, tuvieron un papel crucial, ya que sus acciones incidieron directamente en los resultados de la emboscada del día 30 de mayo de 1961. Lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que, si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nacido en España en el año 1927, Manuel Diobín Filpo fue uno de los complotados que formaría parte del plan para acabar con el general Rafael Leonidas Trujillo Molina y establecer un gobierno democrático en la República Dominicana. Filpo en un principio se establecería en el país en el año 1954, esto para hacer funciones de ingeniero agrónomo en distintas plantaciones a través del Consejo Estatal del Azúcar, las cuales en su mayoría pertenecían al general Trujillo. Esto se debió a que la mano de obra cualificada escaseaba para aquellos años, por lo que no era posible desarrollar ciertos proyectos con la velocidad que se requería, así que estos servicios eran muy bien pagados por el dictador dominicano. Este más adelante prestaría sus servicios en la Casa Vicini, entidad comercial que para aquellos años tenía el manejo de los ingenios azucareros más productivos del país, llegando a ser administrador de varios de ellos, como fue el ingenio de San Cristóbal, el ingenio de San Pedro de Macorís, el de Puerto Plata, el ingenio en Villa Altagracia, y en 1965 sería el director del ingenio Jaina, siendo en esta corporación donde en sus primeros años conocería al doctor Ángel Severo Cabral, persona a la cual quedaría ligada más adelante en la conjura antitrujillista. Pero también, Diobín Filpo fue administrador general del Banco Agrícola y director del Instituto Agrario Dominicano IAD, donde hizo magníficos aportes a la reforma agraria. Sin embargo, y a pesar de todo, no era de su agrado la forma en que los Trujillos estaban manejando las cosas. Según el propio testimonio de Diobín, este aprovechaba su tiempo libre y salía al campo en compañía de Severo Cabral para disipar la mente y criticar al régimen, ya que ninguno estaba contento en la manera en que los Trujillos estaban llevando los destinos de la República. Debían hacerlo así, pues si los pescaban hablando de ciertos temas, ambos serían acusados de conspiración y sometidos. Recuerden que para esos años los calíes y chivatos estaban por doquier. Además, la paranoia del régimen a finales de los años 50 era simplemente exagerada, pues todos eran conscientes que el trujillato agonizaba. Era así que si querías hablar con algo de libertad de la situación del país, debías ir a un lugar poco poblado o de preferencia desolado. Es bueno resaltar que tanto Diobín Filpo como Severo Cabral eran antitrujillistas, pero la verdad es que ninguno sabía que cada uno por su lado tenía planes de dar de baja a Rafael. Claro, hasta que el destino los hizo toparse con el general Juan Tomás Díaz. En el caso de Ángel Severo Cabral, este fue reclutado a la operación por el general Juan Tomás Díaz luego de haber conocido al señor Pedro Livio Cedeño en una reunión clandestina antitrujillista orquestada por el mismo Ángel Severo Cabral y otros compañeros que tenían como fin organizar un partido político que les permitiese competir por la silla presidencial luego de la muerte de Trujillo. Acción que más adelante le llevaría a ser procesado por el Servicio de Inteligencia Militar y a ser recluido en la cárcel de la 40. Aunque en el caso de Diobín Filpo la cosa era un poco distinta, pues desde hace tiempo era buen amigo del general Juan Tomás Díaz, para quien había trabajado administrando una de sus fincas. Así que tras ver la inclinación antitrujillista que éste tenía, terminaría siendo reclutado a la causa por el mismo Juan Tomás. Su papel en la conjura para acabar con Trujillo no consistió en formar parte del grupo que le atacaría en la carretera Sánchez, sino que su labor en este complot versaría sobre la segunda fase del plan, que debía ser ejecutada una vez estuviese muerto el jefe, pues por si no lo sabían, decapitar al mando trujillista requería primero neutralizar la cabeza del régimen, en este caso al general Rafael Leonidas Trujillo Molina.
La segunda fase del plan consistía en ejecutar un plan político, que daría inicio tras asestar un golpe de Estado al entonces presidente títere de nombre Joaquín Balaguer Ricardo. Conjuntamente con esto, se debía emitir al pueblo dominicano una proclama dando cuenta de la muerte del tirano e incitando a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas para que se rebelaran en contra de los Trujillo, luego de lo cual toda la familia de los Trujillo sería apresada y, según informaciones rendidas a la embajada norteamericana, se eliminarían físicamente a muchos de los miembros de esta familia, probablemente los que mantuviesen algún manejo militar o policial. La tercera fase sería instaurar un nuevo gobierno, en el cual se ratificaría como presidente al doctor Joaquín Balaguer, al general Juan Tomás Díaz como secretario de las Fuerzas Armadas y posteriormente designando elementos antitrujillistas en puestos clave, asunto que desarticularía el mando opresor definitivamente. Aunque esta parte no cuenta con un 100% de credibilidad, ya que en un principio esta información le fue pasada al Servicio de Inteligencia Americana para contar con su apoyo llegado el momento. Pero respecto a las verdaderas intenciones de los complotados, estas murieron con Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz. En el caso en cuestión, la responsabilidad de Obin Filpo principalmente recaería en la segunda fase del plan, el cual consistía en el plan político. Para ejecutar esta parte, los complotados debían lograr que fuese transmitida vía radial una proclama que había sido grabada previamente en una cinta magnética por el mismo Obin Filpo en compañía del doctor Ángel Severo Cabral y editada por el señor Eduardo Antonio García Vázquez, otro de los complotados que se manejó de manera sumamente discreta. El mensaje que se transmitiría al público daba cuenta de la muerte de Trujillo, al tiempo que incitaba a la gente y a las Fuerzas Armadas a rebelarse en contra de la autoridad vigente. Este sería un objetivo que se alcanzaría tras tomar la estación La Voz del Trópico, tarea que resultaría mucho más fácil decirla que hacerla, pues a pesar de que ya había un grupo preparado para tomar la estación de radio a la fuerza, la cosa no sería tan simple como entrar por la fuerza, poner un arma en la cara del locutor y obligarle a que transmitiera el susodicho mensaje. Según nos cuenta el mismo Obin Filpo, en entrevista realizada por Eduardo García Michel, la cual puede ser encontrada en el libro 30 de mayo Trujillo Justiciado, nos expresa que tomar la estación sería peligroso, pues esta se encontraba a unos 200 o 300 metros en la Avenida México, donde estaba la base central de operaciones del Servicio de Inteligencia Militar del régimen. Asunto que provocaría que al estos escuchar dicha transmisión acudieran armados hasta los dientes a liberar la Voz del Trópico, acción a la cual los antitrujillistas harían oposición. Pero tomando en consideración los recursos y armamentos con los que disponían los miembros del Servicio de Inteligencia Militar y el asedio que estos montarían, es casi seguro que la operación se convertiría en una toma de rehenes, que si bien de haber sucedido pudo haberse extendido por varios días. No obstante, el resultado más probable hubiese sido que el grupo de antitrujillistas que tomaría la estación fuese masacrado, perdiendo la vida en el proceso quizá algún empleado de la estación y uno que otro agente de la ley. Desde luego, esta sería una posibilidad sujeta a que el golpe de Estado que daría el general Román Fernández a Balaguer fallara, ya que en caso contrario, la probabilidad de salir con vida de dicha operación sería mucho más alta. Pero además de esto, Obin Filpo prestaría su ayuda invaluable en cuanto al uso de las armas con las cuales liquidaron a Trujillo, pues durante el periodo de preparativos, el grupo se dispuso a conseguir armas para ejecutar la operación. A estos fines, Ángel Severo Cabral tendría a su cargo y por designación del general Juan Tomás Díaz conseguir armas en el exterior, para lo cual había hecho contactos con agentes de la CIA en el país y con la embajada norteamericana. A su vez, los complotados también hacían diligencias para conseguir armas por su cuenta. Sería así como el señor Antonio de la Maza, otro de los ideólogos del plan de acabar con Trujillo, había conseguido 2 escopetas de cañón largo, las cuales había aportado para la ejecución del plan. La idea era dispararle a Trujillo desde una distancia corta, por lo que el largo de los cañones sería un asunto a tomar en consideración. Si saben de armas de caza, han de saber que un cañón largo en una escopeta provoca una salida concentrada de la munición, mientras que un cañón corto provoca que la munición salga con un campo de impacto mucho más amplio. Sería en esta parte donde Manuel de Obin Filpo pondría sus expertas manos a trabajar una vez más, pues el mes de abril de 1961, Juan Tomás Díaz le invitó a su finca para que probaran juntos las armas que usarían en la operación, por lo que al llegar le fueron presentadas 2 escopetas, eligiendo una de ellas primero para hacer las pruebas de tiro.
Como estas serían las escopetas que usarían en la emboscada en contra de Trujillo, debían cerciorarse de que su función fuese óptima y que dicha arma cumpla con los requisitos demandados por la operación, pues un fallo a la hora de la ejecución sería peligroso y fatal para todos. El primer paso fue recortar el cañón de una de las escopetas, luego de lo cual procedieron a hacer las primeras pruebas de tiro. En un principio, los primeros disparos realizados con la escopeta tendrían un campo de salida muy concentrado para el efecto que se deseaba tener, así que tras hacer la medición y establecer por su pericia el tamaño adecuado del cañón, Ovinfilpo determinó que el mismo debía ser recortado unas 2 pulgadas, lo que en efecto hicieron, y tras volver a realizar las pruebas de disparo, pudieron constatar que el área de salida de la munición era adecuado por su amplitud. A esto Ovin haría otra cosa, y es que además de recortar el cañón al tamaño deseado, alteraría la munición de la escopeta al rellenar los cartuchos con más pólvora de lo habitual y sustituir los balines de plomo que tenían los cartuchos de fábrica por bolas de rodamiento, cuestión que resultaba en una munición letal. Para esta acción, Juan Tomás Díaz le había conseguido 2 cajas de cartucho calibre 4, de las cuales, tras procesarlos, logró modificar 22 cartuchos, los cuales serían utilizados para dar de baja a Rafael. La efectividad de esta nueva munición fue confirmada tras ser probada ese mismo día, pues esta fue disparada contra un bote metálico de 55 galones a unos 8 o 10 metros de distancia, la cual atravesó de lado a lado la pieza metálica con gran facilidad. Fue entonces que Juan Tomás estableció que tanto el largo del cañón así como la munición eran adecuadas para el trabajo que les aguardaba. Y en efecto tuvieron razón, ya que la noche del 30 de mayo de 1961, cuando esta escopeta volvió a ser disparada, provocaría un daño letal al cuerpo de Trujillo, pues, tal como se esperaba, las bolas de acero que Ovin había colocado en los cartuchos y que salieron de la escopeta manipulada por Antonio de la Maza, atravesaron el metal de la puerta del Chevy Bel Air en el cual viajaba Trujillo y se alojaron profundamente en la zona izquierda de su cuerpo, provocándole heridas de consideración, asunto que sería ratificado más adelante por el médico que practicó la necropsia al cuerpo de Trujillo, quien calificó las heridas como catastróficas y estableció que aunque Trujillo hubiese logrado escapar de la emboscada, no se recuperaría del impacto de esta munición. Otra de las funciones determinantes de Ovin en la conjura fue la requerida por el general Juan Tomás Díaz. Este le pediría que sirviera de enlace con el doctor Ángel Severo Cabral, ya que esta era una pieza clave, pues sería quien gestionaría la adquisición de las armas con los norteamericanos. Era del conocimiento de Juan Tomás que este hombre era vigilado muy de cerca por el Servicio de Inteligencia Militar del régimen, puesto que semanas atrás había estado recluido en la cárcel de la 40, donde, según palabras del propio doctor Cabral, se pudo enterar de una importante fuga de información sobre el plan que ellos tenían para ejecutar a Rafael, teniendo muchísima suerte de haber salido con vida de ese lugar. Su presencia y servicios eran necesarios para adquirir el armamento deseado, pero debido a las circunstancias, mantenerlo cerca era algo peligroso, ya que los agentes del Servicio de Inteligencia Militar relacionarían todas sus actividades con grupos antitrujillistas, por lo cual este debía mantenerse al margen y no participar directamente de las operaciones. Este bache lo cubriría Ovinfilpo al servir de intermediario entre el grupo de complotados y el señor Ángel Severo Cabral. Esto tenía sentido, pues ambos eran compañeros de trabajo desde hace mucho tiempo y era normal verles yendo a todas partes juntos. Y aunque es seguro que el Servicio de Inteligencia Militar también depuró a Ovinfilpo, la verdad es que solo encontrarían el historial de un hombre serio y trabajador que había prestado sus servicios al régimen en años anteriores. Aunque esto no salvaría a Cabral de correr peligro, pues en una ocasión y cerca de la fecha de ejecución del tirano, mientras Severo transportaba las armas a su destino final, este fue detenido abruptamente por una patrulla motorizada que le ordenó parar en esos momentos, pues el general Trujillo Molina se disponía a transitar por aquella calle. En aquel momento, y a causa del frenazo, el baúl del vehículo en el que se transportaba Ángel Severo, el cual por cierto tenía el cerrojo dañado, se abrió, dejando expuesta a la vista el saco en el cual llevaba las 3 carabinas M1 que transportaba. Esto al tiempo que la comitiva de Trujillo pasaba de largo. Pero por cosas del destino, nadie se fijó en esos detalles, así que todos pasaron de largo, incluida la unidad motorizada que le había detenido. Ya se imaginarán el susto que se llevó Cabral al percatarse de lo que había pasado. Es el día 30 de mayo del año 1961. Los complotados se preparan para tomar sus puestos.
Estos esperarían a Rafael en la carretera Sánchez y se distribuirían en 3 vehículos, estando en el primero de ellos el señor Antonio de la Maza, quien tiene en su poder la escopeta modificada por Obin Filpo. Si se preguntan qué pasó con la segunda escopeta, esta fue desechada pues, previo a la emboscada, el comandante de la Maza realizó un disparo de prueba con la misma, pero esta se trabó y el retroceso lastimó uno de los dedos del usuario. Curiosamente, lo mismo pasaría con la segunda escopeta que tenía de la Maza, pues tras hacer el primer disparo el Chevy Bel Air en el que era transportado Trujillo, esta también se trabó, así que de la Maza se vio en la obligación de recurrir a la carabina M1 que tenía guardada como arma secundaria. Esto es un hecho que bien podría atribuirse al efecto secundario de la munición alterada por Obin Filpo, ya que al integrar más pólvora de lo regulado por el fabricante en los cartuchos, el margen de detonación fue mayor, asunto que pudo haber afectado el mecanismo de las armas. Esa misma noche, y antes de que los complotados tomaran sus posiciones, Huáscar Tejeda visitó la casa de Manuel Obin Filpo y le solicitó le prestase la caja de herramientas. Dentro de ellas había una pistola Colt y un revólver calibre 38. Al llevárselas, Huáscar le dijo a Obin que cuando él volviera no saliese de su casa. En las próximas horas, los complotados ejecutarían el plan y darían de baja a Rafael, echarían su cuerpo en el baúl de uno de los vehículos y escaparían del lugar. Ya es conocida la historia de lo que pasó de aquí en adelante, pues Pedro Livio Cedeño fue herido y llevado de emergencias al Hospital Internacional. El comandante Navajita se percató del atentado contra Trujillo y el servicio de inteligencia militar comenzó a moverse con mucha rapidez para controlar la situación, por lo que la primera parte del plan había sido ejecutada, de forma accidentada pero efectiva. Ahora era momento de echar a andar la segunda fase del plan, el cual consistía en colocar la cinta magnética en la estación La Voz del Trópico, para que el pueblo y el ejército se enteraran de lo que había pasado. Esta era tarea que tenía Manuel de Obin Filpo y Ángel Severo Cabral. Sin embargo, las cosas se torcieron, pues, según el testimonio del mismo Obin Filpo, en eso de las 10:30 de la noche, Juan Tomás Díaz llegaría a su casa y le informaría que en efecto habían tenido éxito y Trujillo estaba muerto, pero que el general Román Fernández, a quien conocían como Pupo y quien tenía su tarea ejecutar el golpe de estado contra Balaguer, no aparecía por ninguna parte. Nadie del grupo había podido establecer contacto con él, así que si esta tardanza en ejecutar el segundo paso del plan continuaba, todos estarían en grave peligro. Suponiendo lo peor, Juan Tomás le pasó a Obin un revólver y un puñado de balas calibre 9 milímetros que se sacó de un bolsillo, para que en caso que la cosa se pusiese en seria pudiese defenderse, ya que Huáscar Tejeda le había dejado desarmado. No había tiempo que perder. Este se puso en contacto con Ángel Severo Cabral, a quien le informó que Trujillo estaba muerto y que debían dirigirse a la estación de radio. Sin embargo, el grupo que habían concertado para tomar dicha estación y hacer la transmisión de la tan esperada proclama no estuvo disponible en esos momentos, así que ambos se dirigieron a la casa de Juan Tomás Díaz. Para este entonces ya eran aproximadamente las 11:30 de la noche. Allí se toparon con Huáscar Tejeda, quien les devolvió las armas que le había tomado prestada a Obin. Sin embargo, la incertidumbre era tremenda. Tanto él como Severo estaban preparados para ir a la estación, con o sin apoyo del grupo. Sin embargo, esta era una parte del plan que dependía de que el general Román hiciera su trabajo, pues si actuaban sin esta protección, lo más probable es que no saliesen vivos de dicha estación de radio. Otro detalle que históricamente ha sido ignorado por los historiadores es que el señor Luis Amía Mathieu no cumplió con una de sus funciones, pues, según el plan trazado, no debía estar en el grupo de atacantes de la noche del 30 de mayo, sino que debía estar cerca de su compadre Pupo Román. De esta manera, tras la ejecución del tirano, él serviría de enlace con los otros complotados para que eventualmente el golpe de estado contra Balaguer se efectuara. Pero en lugar de eso se encontraba al volante de uno de los autos que interceptaron el Chevy Bel Air en el que se desplazaba Trujillo San Cristóbal. El tiempo pasó y Pupo no pudo ser encontrado, a pesar de que los complotados hicieron asistir de su hermano, a quien apodaban como Vivin Román. Estos le buscaron en su casa, en la casa de amigos e incluso fueron a la casa de Alberto Bonetti Burgos, donde solían jugar póker. Pero para mala suerte de los miembros de la conjura, el general Román Fernández había decidido instalarse ese día en el campamento militar cercano a la base de Sanssouci, lugar al cual nadie sin autorización tendría acceso, cosa que imposibilitó la información llegar a tiempo y se ejecutara la segunda fase del plan. En cuestión de horas, los vehículos Volkswagen negros del Servicio de Inteligencia Militar estaban por todas partes. Sus agentes portaban armas largas.
Todos los accesos fueron cerrados, nada salía ni entraba del país. Básicamente es que había hecho un cerco para atrapar a los culpables de la muerte de Trujillo. Mientras tanto, tanto Obin Filpo así como Severo Cabral se habían dirigido a sus casas para esperar noticias. No habían condiciones para ejecutar la segunda fase del plan. Sin embargo, las horas pasaban y no habían novedades. Fue entonces cuando ambos conspiradores aceptaron la cruda realidad, y es que el plan había fallado. Lo que vendría a continuación sería una cacería sangrienta y brutal en contra de los conjurados que participaron en la muerte del tirano dominicano. Sin embargo, a pesar de que la capital literalmente estaba en llamas, pues podía ser apresado por la más mínima sospecha, el señor Manuel de Obin Filpo nunca fue vinculado por los agentes del SIM al tiranicidio del general Rafael Leónidas Trujillo. Esto debido al bajo perfil con el que estuvo actuando. Igual pasaría con el doctor Ángel Severo Cabral. Estos continuarían desenvolviendo sus actividades cotidianas de manera regular. Sin embargo, Obin Filpo nunca bajó la guardia, pues sabía perfectamente que los militares del régimen podrían ir por su cabeza en cualquier momento. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.